Ya les señalé en el segmento anterior que los Estados Unidos en este trimestre registró una variación negativa de 1.4%. ¿Qué significa eso? Que cuando yo comparo la actividad económica de este primer trimestre con la actividad económica del último trimestre del año, pues descendió en 1.4%. Y eso obviamente que manda señales de que, bueno, ¿qué está sucediendo en la economía de los Estados Unidos? Se va a generar una recesión. Recuerden que una recesión se define como 2 periodos consecutivos, en este caso 2 trimestres consecutivos con variaciones negativas. Es decir, que no solamente se debería registrar una variación este trimestre negativa, sino que el próximo trimestre, que sería el trimestre abril, mayo, junio, pues también tendría que tener una variación negativa con relación a este trimestre que fue el primero. Entonces, eso es para definir una recesión. Habría que preguntarse, ¿es posible esto? ¿Es probable de que ocurra? Sí, es probable que ocurra. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Miren, hay algunos expertos que dicen, miren, en realidad eso va a depender de la situación internacional y hay que comenzar primero, bueno, hay un aumento de los precios internacionales, un aumento de los precios de los combustibles, un aumento de los precios de los alimentos, un aumento de los insumos que están provocando una presión hacia el alza de los precios a nivel internacional. Pero al mismo tiempo, los Estados Unidos ejecutó una política para enfrentar las consecuencias de la pandemia y del cierre que se llevó a cabo para poder evitar ese contagio masivo de la población, pues esa política económica ha generado una presión sobre la demanda que ha hecho que, dada la oferta, que se ha recuperado más lentamente que la demanda, pues se genere un aumento de precios en los Estados Unidos. Y ante esa situación, la Reserva Federal ya ha señalado que va a comenzar a ajustar la tasa de interés más rápido de lo que tenía previsto. Me explico. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. La Reserva Federal, pues, ha decidido que en vez de ajustar la tasa de interés para enfrentar la inflación en 1/4 de punto porcentual en cada reunión, pues ahora va a poner sobre la mesa la posibilidad de ajustarla en medio punto porcentual, es decir, al doble de rápido de lo que la iba a ajustar. Le iba a ajustar en 1/4 de punto. Ahora en una magnitud que es el doble, medio punto porcentual, 50 puntos básicos, y con eso le va a quitar presión al mercado porque va a disminuir el consumo, va a disminuir la inversión del sector privado y obviamente que va a desacelerar el ritmo de crecimiento de la economía, que ya le señalé que en el primer trimestre del año creció en términos negativos, es decir, decreció la economía de los Estados Unidos con relación al último trimestre del año. Obviamente, si yo comparo con el primer trimestre del año pasado, pues registró todavía una variación positiva, pero con relación al último trimestre del año, que es como se estaría calculando la tasa de variación del Producto Interno Bruto intertrimestral, pues entonces ahí sí hay una reducción, es decir, una variación negativa. Pues bien, si la Reserva Federal aprieta los controles monetarios, ya sea subiendo la tasa de interés, que ya señalé que en vez de subirla en 1/4 de punto porcentual, la va a subir en medio punto porcentual, y no solamente eso, sino que va a comenzar a echarle hacia atrás lo que fue el estímulo monetario. Recuerden que el estímulo monetario era un estímulo, un programa que tenía la Reserva Federal en la cual ella compraba bonos a diferentes emisores, el gobierno o bonos hipotecarios. Y al comprar esos bonos inyectaba liquidez. Y eso generó un gran boom de liquidez en la economía norteamericana. Y obviamente los agentes económicos, cuando se llenan de liquidez, esto nos lo enseñó Milton Friedman claramente, el profesor de la Universidad de Chicago, famosísimo, pues nos enseñó que ante esa situación, un aumento de la oferta de dinero se expresa siempre al final en un aumento de precios. De hecho, hay muchísimos modelos que en el largo plazo usted lo que ve es que el valor que usted va a registrar de inflación va a estar estrechamente vinculado con el crecimiento de la oferta monetaria nominal. Punto. Eso es lo que se estaría registrando en el largo plazo. Ante esa situación, entonces, los Estados Unidos, que aplicaron una política monetaria muy expansiva, ahora dice, vamos a comenzar a revertir este programa de estímulo monetario. ¿Y en qué sentido? Bueno, que si antes nosotros íbamos y comprábamos bonos, ahora lo que vamos a hacer es tomar todos estos bonos que tenemos, que ascienden a 9 millones de dólares. Y vamos a comenzar a vender alrededor de 95.000 millones de dólares mensuales. Para que ustedes tengan una idea de lo que significa 95.000 millones de dólares mensuales, estamos hablando que es el tamaño de la economía dominicana. Es decir, que cada mes ellos van a vender una cantidad de bonos en el mercado y sacar liquidez por una magnitud que equivale al tamaño de la economía dominicana cada mes. Este tamaño de la economía dominicana
cuando hablo del tamaño de la economía dominicana, estoy hablando del flujo que se genera, el Producto Interno Bruto, ese tamaño de la economía, ese tamaño en términos del flujo que se genera anualmente en la economía dominicana, mensualmente ellos lo van a retirar de liquidez. Y ya obviamente que ustedes saben que eso va a implicar una reducción de la disponibilidad de liquidez para poder consumir, invertir, etcétera, en términos agregados, implicará una reducción de la demanda y le va a quitar de esa forma presión a los precios, pero también le va a quitar capacidad de crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Ese sería el mensaje. Y esto ha hecho que algunos expertos, como el profesor Kenneth Rogoff, ponga sobre la mesa lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que la Reserva Federal pueda hacer un ajuste de tal manera que para reducir la inflación no provoque recesión? Y él dice, mira, la probabilidad de eso es muy baja, de que pueda hacerlo, que pueda reducir la inflación subiendo la tasa de interés, sacando liquidez y al mismo tiempo que no haya recesión económica, la probabilidad es baja. Eso lo pone sobre la mesa el profesor Kenneth Rogoff. Rogoff, recuerden que es un profesor famosísimo, tiene un libro súper famoso, ahí está, un libro súper famoso de economía internacional y él fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional al inicio de los 2000 y es una persona con muchísima experiencia. Y él señala que esta situación de la política monetaria, ese apriete que viene, puede traducir obviamente en una recesión en los Estados Unidos. Entonces lo pone ahí, dice, mira, sería una sorpresa que no provoque recesión. Entonces lo coloca ahí. Ahora, no solamente puede haber una recesión en los Estados Unidos. El otro punto es que pudiera haber una recesión también en Europa. ¿Y por qué dice en Europa? Por lo siguiente. Si hay un escalamiento, si hay una intensificación del conflicto bélico en Ucrania, es decir, si la invasión rusa a Ucrania se intensifica, si aumenta el conflicto y que incluso si envuelve a otros países, esto pudiera desembocar en una situación de caída significativa de la actividad económica en Europa completa. Obviamente, Alemania sería el más perjudicado, pero Alemania, Italia, Francia, España, Portugal, todos esos países entrarían en una situación de recesión. Si la situación conflictiva en Ucrania se intensifica. Si, por ejemplo, se decide que no se va a comprar el gas ruso por parte de Alemania, eso implicaría una caída, puede ser 2 puntos, 3 puntos del Producto Interno Bruto en Alemania, para que ustedes tengan una idea. Y si cae Alemania, que es la principal economía de Europa, cae Europa entera. Lo mismo sucedería si Polonia o Bulgaria o cualquier otro de estos países pues no tiene la disponibilidad del gas ruso. Entrarían en una situación de dificultades. Obviamente esas economías más pequeñas, si las otras sí tienen, pudieran pasar la crisis siempre y cuando puedan recibir gas proveniente de los Estados Unidos y sustituir así el gas ruso. Ahora, si son economías grandes como la alemana, es más difícil que lo pueda sustituir y eso va a generar entonces una caída de actividad económica. Entonces hay que poner sobre la mesa también que Europa puede entrar en una recesión si hay una intensificación, si hay un escalamiento del conflicto bélico en Ucrania. Entonces ese es el otro punto. El tercer punto que pone el profesor Rogoff es China. China, ustedes han visto que ha estado aplicando una política de cero COVID. Y obviamente para eso está haciendo un confinamiento brutal en ciudades sumamente importantes. El principal centro, la ciudad más grande, en términos económicos más poderosa en China, la han confinado. O sea, hay zonas que hay un confinamiento, han disminuido el ritmo de actividad económica y obviamente hay una cantidad enorme de actividades que se han paralizado. Y eso significa que los puertos están llenos de barcos que esperan por cargar y no hay ningún tipo de abastecimiento. A nivel global, eso afecta la actividad. No solamente China. China pudiera entrar en recesión. China pudiera entrar en una situación si Shanghái, si Beijing, si esas ciudades que son comparables a países completos, estamos hablando de que pudiera decirse que si caen en términos de actividad económica, esas ciudades que, vuelvo y señalo, son en términos de magnitud países completos, son más grandes que países completos, pudiera haber entonces
una situación de caída de actividad económica a nivel global. Entonces dice el profesor Rogoff, si los Estados Unidos entran en recesión, si Europa entra en recesión y si China entra en recesión, hay una recesión a nivel global. No voy a decir Rusia, que se estima caída de un 8% de la actividad económica, o Ucrania, que se estima una caída del 35% de la actividad económica. O sea, ya esas definitivamente este año van a estar en recesión. Pero estoy hablando del resto del mundo, en términos de esas grandes potencias, China, Estados Unidos, Europa, las tres principales actividades productivas se realizan en esas tres zonas. Y esas tres zonas pudieran entrar a recesión. Entonces dice Kenneth Rogoff que efectivamente pudiera haber una recesión a nivel global. Ahora, ¿qué implica una recesión a nivel global al mismo tiempo que se tiene un aumento de tasa de inflación? O todavía, porque si usted observa la inflación en los Estados Unidos a marzo, 8.5%, si usted observa, hay todavía una tendencia ascendente de los precios. Si usted se ve a Europa, 7.4, 7.5% de inflación, usted observa una tendencia ascendente. Si usted se va al Reino Unido, si usted se va, bueno, América Latina, ni se diga, si usted se va a todos estos países, efectivamente hay una tendencia ascendente. Si usted observa esa tendencia ascendente, usted puede llegar a la conclusión de que todavía no ha llegado a su pico y por lo tanto todavía no se prevé que comience a desacelerarse la tasa de inflación a nivel global. Entonces, si usted tiene una recesión y al mismo tiempo inflación, ¿cómo se llama eso? El peor de los mundos. Esta inflación. Esta inflación. Eso hay que ponerlo sobre la mesa. Claro que es probable que haya esta inflación. Hay un artículo interesante de Nouriel Roubini, este profesor, que siempre, y ustedes lo pueden encontrar en Project Syndicate, sobre la tormenta estanflacionaria. Habla Nouriel Roubini. Lo pueden encontrar en el Project Syndicate. Escribe Nouriel Roubini, tormenta estanflacionaria, y ahí ustedes se lo van a encontrar. El profesor de Stern en NYU, la Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini, como siempre, y ese es uno de los puntos, siempre pronostica catástrofe, recesión, caída de actividad económica, desempleo, y en algún momento tiene que pegarle, obviamente. Pero en esta ocasión está poniendo sobre la mesa elementos que pudiera pensarse que efectivamente pudieran ocurrir en términos de recesión, en términos de esta inflación, en términos de combinación de estancamiento con inflación, que sería esta inflación. Eso pudiera ocurrir. Obviamente, para países como República Dominicana, eso son noticias muy negativas. Esta semana, el presidente Luis Abinader señaló que este es un año difícil para la economía dominicana. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es un año, le ha tocado difícil al presidente Luis Abinader. Yo creo que hay pocos momentos en la historia económica de la República Dominicana que le haya tocado a un presidente un inicio, un arranque de gobierno con una crisis como esta. Yo creo que es un punto que hay que tomar muy en cuenta. Esta situación de inflación a nivel internacional, disrupción de la cadena de suministro, una tendencia a subir las tasas de interés. Vamos a ver hasta dónde puede haber abastecimiento y disponibilidad de liquidez para países emergentes, porque esto se parece mucho a lo que ocurrió al inicio de la década de los 80, cuando llegó al poder Jorge Blanco en 1982, y eso fue algo bien duro para la economía dominicana. La diferencia es que en ese momento definitivamente no había liquidez, porque ahí está la famosa llamada de Jesús Silva Herzog, quien era el ministro de Hacienda de México, llama a Jacques de la Rosière y le dice, bueno, México no puede pagar la deuda. Eso fue en el verano del 82, y ahí se suspendió totalmente el financiamiento para América Latina y se desembocó en lo que luego se conoció como la década perdida. Y ustedes recuerdan lo que ocurrió aquí en República Dominicana: inflación, depreciación del tipo de cambio, contracción económica, es decir, hubo un periodo de esta inflación, choques de oferta, choques de demanda, contracción del gasto público, caída de la inversión, tanto pública como privada, desempleo, deterioro de las condiciones de vida de la población, aumento de la incidencia de pobreza. Eso fue en el periodo 82-86, fue un periodo difícil. Este gobierno, el presidente Luis Abinader, llega al poder en una situación como la que hemos estado viendo, complicada, difícil, y obviamente que hay que saber manejar esto muy bien. Por eso mi recomendación a los funcionarios es que colaboren con el presidente, que no se la pongan difícil, Hay algunos que no están colaborando.
no están colaborando, se la están poniendo muy difícil al presidente Luis Abinader. Ojalá que todos los funcionarios colaboren, porque la situación no es para nada fácil. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopolis.